Bueno, vamos a escuchar la palabra de Dios y es un gozo tener a Pablo cada que viene, nos predica y me da gusto que está con nosotros. Pablo, ven y predícanos lo que Dios te puso en el corazón. Amén. Ponga atención, hermano, Dios nos quiere hablar, Dios necesita corazones abiertos y que estemos dispuestos como un corazón de buena tierra a escuchar, recibir la palabra de Dios para que Dios dé fruto que permanezca. Amén. Hermanos, buenas noches, que Dios les bendiga. Amén. El miércoles pasado llegué aquí a Georgia y he estado predicando en 6 iglesias aquí en Georgia, el miércoles, jueves, viernes y el domingo, en 3 iglesias, y aquí me dan más nervios que en todos lugares. Y bueno, es una bendición, hermanos, estar aquí con ustedes. Que Dios les bendiga. Amén. Y quiero agradecerles, hermanos, por sus oraciones. Por supuesto, quiero agradecer al pastor por darme la oportunidad cada vez que ando en el área, poder pasar y presentar lo que estamos haciendo. Oren por nosotros, hermanos. Necesitamos de sus oraciones. Necesitamos la protección de Dios en cada viaje que hacemos. Y necesitamos la provisión de Dios, por supuesto, porque efectivamente pues, lo que hacemos no tiene un costo fuerte. Entonces oren para la provisión de Dios, que Dios nos ayude. Y hermanos, quiero invitarles a abrir nuestras Biblias al libro de Mateo, capítulo 27, solamente un versículo, el versículo número 22, Mateo capítulo número 27 y el versículo número 22, por favor. Y solamente este versículo. Y dice la palabra de Dios así, hermanos, Mateo 27, 22. Nos ponemos de pie, por favor, para leerlo todos juntos, hermanos. Dice así la palabra de Dios, todos juntos. Dice así: Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Vamos a leerlo otra vez, como dice así la palabra de Dios. Pilato les dijo, ¿qué pues haré de Jesús, llamado el Cristo? Todos le dijeron, sea crucificado. Quiero, hermanos, dar una enseñanza breve, hermanos, sobre la frase: ¿qué pues haremos de Jesús llamado el Cristo? Y vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra en esta noche. Te pedimos, por favor, Señor, que tú la bendigas y que tú obres en nuestras vidas, obra en nuestros corazones, y te pedimos que tú nos puedas hablar. Por favor, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Amén. Gracias a Dios, hermanos, que podemos nosotros disfrutar de la salvación. Somos salvos por la gracia de Dios, tenemos vida eterna. Nuestros pecados han sido perdonados con la sangre de Jesucristo. Un día, hermanos, gozaremos el cielo y estaremos morando con el Señor por toda la eternidad. Amén, hermanos. Gracias a Dios, hermanos, que podemos nosotros poder predicar el Evangelio, hermanos, porque nosotros recibimos el Evangelio y podemos ahora nosotros dar el Evangelio en otros lugares, ¿verdad? Amén. Gracias a Dios por la bendición de poder servir al Señor. Y hermanos, podemos estar en la iglesia y poder alabar a Dios, poder glorificar a Dios. Podemos estar en la iglesia, hermanos, y poder llevar nuestras cargas delante de Dios, llevar nuestras peticiones delante de Dios y saber, hermanos, que Dios escucha nuestra oración. Amén. Y esto es, hermanos, por lo que Cristo hizo por nosotros. Amén, hermanos. Él dio su vida por nosotros. Pero quiero, hermanos, brevemente resumir qué fue lo que Cristo hizo por nosotros, hermanos. Allá Jesús está ante Pilato, dice la palabra de Dios, hermanos. Él está ante Pilato y Pilato les hace una pregunta, hermanos, al pueblo y les dice: ¿qué pues haré de Jesús llamado el Cristo? Y ellos pedían, hermanos, que fuera liberado Barrabás, hermanos, en vez de Cristo. Y dice: entonces, ¿qué voy a hacer de Jesús llamado el Cristo? Y el pueblo, hermanos, a una sola voz grita, hermanos, que sea crucificado, que sea crucificado. Gracias a Dios, hermanos, por lo que Cristo hizo por nosotros. Amén, hermanos. Amén. ¿Cuál fue el dolor que el Señor Jesucristo sufrió por nosotros? Bueno, hermanos,
En primer lugar, hermanos, el dolor que el Señor Jesús pasó allá en Salmos capítulo número 22. En Salmos capítulo número 22 dice la palabra del Señor en el versículo número 1. Salmos 22 y el versículo número 1 dice la Biblia así, hermanos: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mi reposo. Y luego allí en el versículo número 6 nos dice la Biblia: mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Sí, hermanos, el dolor que Cristo Jesús, hermanos, padeció por nosotros fue un dolor espiritual. Fue un dolor espiritual, hermanos, porque Él recibió el abandono del Padre, de su Padre, hermanos, desde un principio, hermanos. Jesús, el Hijo de Dios, y el Padre siempre, hermanos, tuvieron una comunión especial. Su pastor me dio la clase de Génesis. Él fue mi maestro de Génesis, y él nos enseñaba que Génesis capítulo número 1, versículo número 1 dice la Biblia: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La palabra crear viene de la palabra bara, que significa crear de la nada. La palabra Dios viene de la palabra hebrea Elohim, que habla, hermanos, de un Dios no singular, sino plural. Fue lo que el pastor Ramos a mí me enseñó, y lo tengo bien tatuado en mi mente eso, hermanos, porque entonces en el día de la creación del mundo, tuvo que ver la unidad. No quiero mencionar en ese momento el Espíritu Santo porque no es el mensaje, pero quiero mencionar, tuvo que ver la unidad del Padre y el Hijo en la creación del mundo. En la creación del hombre, Dios no dijo: voy a hacer al hombre a mi imagen, sino que Él dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. Tuvo que ver, hermanos, la unidad del Padre y el Hijo, hermanos, porque la unidad del Padre y el Hijo tuvo que ver, hermanos, desde la creación del mundo, y obviamente, hermanos, por la eternidad. Cuando allá en Génesis capítulo número 11, hermanos, el pueblo, después de pasar por el diluvio, quisieron hacer una torre, la famosa torre de Babel, y allá el pueblo estaba unido, hermanos, y Dios dijo: descendamos y confundamos al hombre, y confundieron su lengua, porque, hermanos, desde un principio la unidad del Padre y el Hijo siempre han estado, hermanos, en unidad. En Isaías capítulo 6, la Biblia nos habla, hermanos: santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Sí, hermanos, desde un principio y desde toda la eternidad, desde la eternidad pasada, hermanos, el Padre y el Hijo siempre, hermanos, estuvieron unidos. Jesús dijo: yo y el Padre uno somos. Pero, hermanos, en este salmo, que es un salmo profético de la crucifixión de nuestro Salvador, es un salmo, hermanos, donde la Biblia nos narra y nos dice lo que iba a suceder en la cruz del Calvario. Esas palabras de Jesús diciendo: tetelestai, tetelestai, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sí, hermanos, Jesús sufrió el desamparo del Padre, y, hermanos, la ira de Dios fue sobre Cristo, porque en la persona de Cristo y en el cuerpo de Cristo estaba cargando el pecado de toda la humanidad. Estaba cargando su pecado, estaba cargando mi pecado y los pecados de toda la humanidad. Por eso, hermanos, el Padre tuvo que dar la espalda por causa del pecado, y por eso Jesús no puede clamar: Padre mío, sino Él clama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto fue, hermanos, un dolor espiritual. Jesús sufrió, hermanos, un dolor espiritual. No tan solamente el dolor de Cristo, hermanos, fue un dolor espiritual, sino fue un dolor físico. Allá, hermanos, mire lo que dice la palabra de Dios en el libro de Isaías capítulo 53 y el versículo número 3. Isaías 53 y el versículo número 3 dice la palabra de Dios así, hermanos: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro.
fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 7. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Cuál fue el dolor que Cristo, hermanos, recibió físicamente? Bueno, dice la palabra de Dios en el versículo número 4 que Él fue azotado, hermanos, Él fue azotado, Él fue herido de Dios y Él fue abatido. ¿Qué significa, hermanos, que el Señor fue azotado? Bueno, hermanos, Cristo antes de llegar a la cruz, antes, hermanos, de estar allí, hermanos, siendo crucificado, hermanos, le azotaron, y le azotaron, hermanos, con latigazos en su espalda, en su cuerpo, hermanos, con un látigo, hermanos, le latigaron al Señor. La tradición, lo que los judíos hacían era dar 40 latigazos menos 1, 39. Pero, hermanos, Él fue latigado, azotado por los romanos y por los principales sacerdotes, hermanos. Entonces Él fue azotado, y su cuerpo, hermanos, en su cuerpo Él recibió los azotes de ese látigo, que no era cualquier látigo, era un látigo, hermanos, especial que usaron para, hermanos, arrancar pedazos de la carne de Cristo. Por eso dice la palabra de Dios: contar puedo todos mis huesos, porque efectivamente, hermanos, el cuerpo del Señor quedó completamente inmolado, el cuerpo del Señor quedó completamente abatido, su rostro debió haber quedado completamente hinchado, sus labios quedaron completamente hinchados, sus ojos, hermanos, seguramente completamente amoratados, ensangrentados, que ya no podía alcanzar a ver mucho, hermanos. Sí, hermanos, su cuerpo fue completamente inmolado, sus manos tuvieron que ser clavadas, y sus pies, y le pusieron una corona de espinas, hermanos, porque el dolor que sufrió Cristo no nada más fue un dolor espiritual, sino que fue un dolor físico también. Pero nada más fue un dolor físico, fue un dolor emocional, hermanos. Allá en Mateo capítulo número 27. Mateo capítulo número 27. Dice la palabra de Dios en el versículo número 39. Dice así la escritura, hermanos: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Hermanos, le aventaron palabras, hermanos, que herían, hermanos, de los espectadores. Las palabras eran: si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Tú que decías que derribabas el templo y en 3 días lo reedificabas, entonces ahora sálvate a ti mismo. Y, hermanos, de los soldados allá, hermanos, en Lucas capítulo 23 y el versículo número 37, Lucas 23, 37, dice la palabra del Señor, hermanos, allá, Lucas 23 y el versículo 36, los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Sí, hermanos, entonces, de los soldados: si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. De los espectadores, hermanos: si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz. Hermanos, oh, hermanos, Jesús sufrió un dolor físico, y Él sufrió un dolor espiritual, y Él sufrió un dolor emocional. Dice la palabra de Dios en Mateo 27, hermanos, Mateo 27 y el versículo número, hermanos, Mateo 27 y el versículo número 41. Dice: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz
y creeremos en Él. Hermanos, efectivamente, hermanos, el pueblo sabía, los sacerdotes sabían, hermanos, la gente religiosa sabía que a otros había salvado. Hermanos, por eso le dicen: a otros salvó, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Hermanos, y gloria a Dios, efectivamente puedo pensar lo que dice la palabra de Dios allá en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino aquí, hermanos, a buscar y a salvar lo que se había perdido. En esa escena, la historia, hermanos, Lucas nos narra la historia de un hombre chaparrito llamado Zaqueo. Aquel chaparrito, Jesús llegaba, hermanos, a un lugar a predicar la palabra de Dios, hermanos, y en ese lugar se llenaba, hermanos, de gente, y ese chaparrito no alcanzaba a ver, estaba muy chaparrito, alcanza a ver un árbol sicómoro y va corriendo a ese árbol sicómoro, se sube, el Señor lo ve y le dice a Zaqueo que se baja de ese lugar, porque el día de hoy estaba llegando la salvación a esa casa. Porque sí, hermanos, Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por eso, hermanos, le echaron, si a otros salvó, efectivamente Él vino a salvar, hermanos. Amén. Amén. Puedo pensar en la historia de Mateo capítulo número 8. Mateo cómo nos describe y nos especifica diciendo de esa historia, de ese hombre leproso. Ese hombre leproso, hermanos, en el que estaba, hermanos, tenía que ser aislado de toda la gente, tenía que estar retirado, porque la lepra es una enfermedad contagiosa y nadie se podía acercar a él y nadie podía tocarlo, y él se sentía desamparado y solo, y este hombre le grita al Señor: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y el Señor pudo nada más haberle dicho: quiero, sé limpio. Pero no, Mateo nos especifica diciendo que el Señor obviamente se acercó, y antes de decirle quiero, sé limpio, el Señor lo toca. ¿Por qué lo tocó? Porque, hermanos, el Señor estaba mostrándole el gran amor que Él tenía a la humanidad. Y, hermanos, el Señor no meramente vino a sanar, Él vino a salvar. Y gracias a Dios por nuestro Salvador. Amén. Gracias a Dios, hermanos, allá en Juan capítulo número 8, el pueblo va y llega al Señor con una mujer, hermanos, que había sido encontrada en el mismo acto de adulterio, y llegan con unas piedras del tamaño de su mano, hermanos, para apedrearla y matarla. Y le dicen al Señor: mira, la ley dice que esta mujer debe de ser muerta. ¿Tú qué dices? Y el Señor voltea y los ve. Bueno, el que esté limpio, que tire la primera piedra. Y todos, hermanos, se maravillaron y se sorprendieron, porque nadie estaba limpio. Todos eran pecadores. Todos, hermanos, tenían algo por qué acusarles, y todos se fueron. Ella quizá avergonzada, temblando, temerosa, esperando la respuesta del Maestro, del Señor. ¿Dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. No, ninguno, Señor, ni yo te condeno. Vete y no peques más, porque el Señor vino, hermanos, a salvar a otros, y a otros salvó. Puedo pensar en la historia de Juan capítulo número 5, ese hombre que, hermanos, se encontraba allí cerquita del lago de Betesda, del estanque de Betesda. Tenía 38 años esperando, hermanos, que el ángel descendiera de tiempo en tiempo y, hermanos, moviera las aguas. Y estaba ese hombre solo, desamparado. Allí, hermanos, nadie le podía ayudar, porque todos querían ser sanados, porque todos querían querían llegar a ese lugar para ser sanados. Y gloria al Señor, este hombre paralítico encontró al Maestro, y gloria a Dios, hermanos, que a otros salvó. Estábamos, hermanos, gloria al Señor, entre a otros salvó, estamos nosotros. El Señor nos salvó a nosotros por su gracia, somos salvos por su gracia, fuimos perdonados. Hace un mes y medio estaba yo en el Ecuador. Fuimos al Ecuador, hermanos, y llegamos a Quito, y después de Quito, hermanos, viajamos por otras 10 horas por tierra. Y después de llegar otras 10 horas por tierra, llegamos a una comunidad con los Shuar a predicar la palabra de Dios, y se juntó muchísima gente, hermanos.
predicamos el evangelio, mucha gente fue salva. Al día siguiente, dormimos allí, hermanos, al día siguiente tomamos una avioneta. Yo nunca me había subido a una avioneta, hermanos, y pues estaba nervioso. Y hermanos, la avioneta íbamos sobre la selva amazónica. Y luego nos dicen dónde vamos a aterrizar. Y era la pista era nada, hermano. La pista era la misma selva. Nada más era el puro pasto. Y el pastor me empezó a decir, bueno, aquí ha habido muchos accidentes, pastor, pero no se preocupe, vamos a estar bien. Una vez se nos ponchó una llanta, pero nada más fue el susto y la pasamos mal, pero no se preocupe, pastor, Dios está en control. Llegamos a ese lugar, hermano, el hermano Rocha nos hablaba de una tribu allá en el Ecuador llamado los jíbaros. Los jíbaros es una tribu que hace las cabezas, las cortan y hermano las hacen chiquitas. Y estando allí el pastor, aquí son los jíbaros, pastor, dice el pastor, pero ya no cortan las cabezas, ya eso no lo hacen. Pero allí en la selva, en medio de la nada, nada más unos palos y unas láminas, la gente empezó a llegar, hermanos, para escuchar la palabra de Dios. Y gloria a Dios que el evangelio, hermanos, tiene alcance a todo el mundo, a toda la gente, a todas las personas. Después de predicar en ese lugar, hermanos, ya no podíamos salir en avioneta, solamente teníamos que salir no en lancha, sino en una canoa. Una canoa ¿qué es una canoa? Una canoa de madera donde nada más cabe una persona a lo largo, atrás el motor a todo lo que daba, sonar, pero fuerte, hermanos, por 5 horas para llegar a otra comunidad. Y conocimos allí, hermanos, donde estuvieron los misioneros americanos que mataron. Y hermanos, allí estuvimos predicando la palabra de Dios y llegamos, nos agarró la lluvia. El pastor nos dijo, prepárese, llévese impermeables, nos dijo una lista grande que deberíamos de llevar y llevamos todo porque nos agarró la lluvia, hermanos, allí en el camino, en el río. Se nos hizo de noche en el río. Hermanos, íbamos navegando de noche y al día llegamos para visitar otra comunidad. Y en esa comunidad, hermanos, nos dijeron, hermanos, aquí hay boas. Nosotros hemos matado 2 boas, pero no se preocupen. Si sale una, nosotros nos encargamos. Y nos lo vimos al lado del río, en una casita de campaña. Les predicamos a la gente. Al día siguiente salimos a las 7 de la mañana por otras 8 horas, hermanos, en canoa, para seguir visitando una comunidad y otra comunidad y otra comunidad, porque, hermanos, lo que la gente necesita es el evangelio. A otros salvó, gloria a Dios, estamos en esa lista, a los que otros salvó. Y, hermanos, más gente necesita escuchar el evangelio para que más gente pueda ser salva y poder decir, yo también estoy en esta lista a los que otros salvó. Amén. Y gracias a Dios, hermanos, por lo que hace el evangelio. Amén, amén. Amén. Pastor, yo bajé 3 kilos porque comíamos yuca. Yo sé, en San Luis Potosí no se come la yuca. En el sureste, usted conoce la yuca, hermano. La yuca, la yuca es pues yuca. A mí no me gusta la yuca, nada. El plátano macho, como lo conocemos en San Luis Potosí, no se come eso. Nos daban el plátano cocido, nada más hervido, y mañana, tarde y noche. Nos dan una bebida que se llamaba la chicha. No le voy a decir cómo hacen la chicha porque se va a agüitar. Pero ya el último día yo ya pedía más chicha porque tenía sed. Pero, hermano, qué bendición que el evangelio puede llegar a esos lugares. Amén. Amén, hermanos. Amén. Qué bendición, hermanos, que el evangelio puede llegar a esos lugares, hermanos, y si a otros salvó. Hermanos, el criminal número 2 en la cruz lanza su golpe. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros también. Palabras amargas, con ácido, con sarcasmo, con odio, con irreverencia. No era suficiente que estaba siendo crucificado. No era suficiente que estaba siendo tratado como un criminal. No era suficiente los clavos, no eran suficientes las espinas, no eran suficientes los azotes, no eran suficientes los puñetazos, no eran suficientes los escupitazos.
no era suficiente, hermanos, el dolor físico que el Señor estaba pasando. ¿Qué pues haréis de Jesús, llamado el Cristo, hermanos? Bien rápido, hermanos, hubo 3 personajes, hermanos, en la historia de los últimos días del Señor. Uno de ellos fue Judas. Judas, hermanos, decidió traicionar al Señor. ¿Quién era Judas? Judas, hermanos, era alguien muy cercano en el ministerio de Cristo. Pastor era el hijo de perdición, efectivamente era el hijo de perdición, pero era alguien especial en el ministerio de Cristo. ¿Por qué? Bueno, Judas tenía, hermanos, un cargo en el ministerio de Cristo. ¿Cuál era el cargo que Judas tenía? Él era el tesorero. Yo soy pastor y tengo un tesorero en la iglesia, y yo no a cualquiera votaría para que se le diera la tesorería. Yo escojo a alguien de mi completa confianza. A alguien que está, hermanos, vamos a poner al hermano Juan de la tesorería, porque miren, viene de vez en cuando, pero a ver si se afirma, para que se afirme el hermano. No, es alguien que está firme y que está sirviendo y que está trabajando y que está involucrado en la obra de Dios. Le estamos confiando el dinero del Señor. Judas, hermanos, era el tesorero. Judas, hermanos, no nada más era el tesorero. Hermanos, cuando el Señor allá en la última cena les dice que uno de ellos le iba a entregar, hermanos, y todos se preguntan, soy yo, Señor. Juan no se preocupaba por eso, él estaba recostado en el pecho del Señor. Pero, hermanos, el Señor dice, quien meta mi mano en el mismo plato que yo. Había una cercanía, hermanos. Cuando Judas entregó al Señor, le dice, amigo, ¿a qué vienes? ¿Por qué le dice amigo? Él era cercano. Judas era cercano al Señor. ¿Y qué fue lo que hizo? ¿Le qué? Le traicionó. Entonces, hermanos, debemos de tener cuidado. Hermanos, puede haber gente, hermanos, que traicione el ministerio de el ministerio de Cristo. Puede haber gente que traicione. No sé, hermanos, en otras palabras, no sean Judas. Amén. No traicione al Señor. Amén. Amén. No traicione la palabra de Dios. No traicione su iglesia. Y no traicione al pastor. Puede haber Judas. Sí, claro que sí. Hermanos, esa gente que puede estar tan cerca y uno los ve, hermanos, uno es de la gente de confianza de la iglesia, y podemos contar con ellos y podemos, mira, ese hermano está allí, mira, le echa ganas, mira, está sirviendo, mira, está apoyando, mira, está haciendo la obra de Dios. Hermanos, tengamos cuidado, porque el diablo es bien sutil y trata de meter la cuchara, hermanos, sutilmente para tratar, hermanos, de dividir, tratar de cambiar, tratar, hermanos, hermanos, afectar la obra de Dios. El pastor Ramos siempre nos ha dicho, no se trata de nosotros, se trata de Él, se trata de su nombre, se trata de su causa, hermanos. Por eso es muy importante, hermanos, que examinemos nuestra vida y podamos decir, Señor, ayúdame a no traicionar lo que tú me has puesto por 30 piezas de plata, a no traicionar tu nombre, a no traicionar tu causa. El Señor, no me permitas que, Señor, por mi causa, la persona de Cristo, o por mi causa, hermanos, la obra de Dios pueda ser lastimada. Y, hermanos, no seamos traidores, porque personalmente yo creo que la persona, hermanos, más triste que existe en la vida, y la gente más vil, es gente, hermanos, traidora. No hay una persona más miserable, perdone la expresión, hermanos. Yo sé que el pastor Ramos es bien fino, pues yo lo conozco, pero, hermanos, no hay gente más miserable en esta vida que usted la tiene bien cerca, le da un abrazo y por atrás le da una... eso duele en el alma. No seamos, hermanos, que Dios nos libre de que seamos Judas. Hace unos meses yo perdí una familia en la iglesia.
que está conmigo desde que comencé la iglesia. Y nos dijo a mi esposa y a mí, ni siquiera nos permitió que le visitáramos, pero nos dijo, pastor, si nos vamos de la iglesia, ¿por qué? Y nos dijo la razón. Le dije, hermana, no nos dijo ninguna razón. Después sus hijos anduvieron allí diciendo, nos vamos por esto y por esto. Le dije, hermana, no es razón. Así ha sido nuestra iglesia toda la vida. Así hemos predicado, la iglesia la hemos edificado con la ayuda de Dios y con la guía del Señor, hermanos, y sí, gente, hermano, no, que usted ponga sus ojos en Cristo, que usted mire hacia el Señor, que usted mire hacia adelante, seguramente, hermanos, pregunta, hermanos, ¿quién era el pastor de Judas? El Señor. Pregunta, hermano, ¿qué errores tenía el Señor en su ministerio? Nada, ninguno. Él fue Dios, Él fue perfecto, Él no pecó, Él no se equivocó. Nosotros nos equivocamos, pero hermano, Judas hizo eso. ¿Qué nos espera nosotros, hermanos? Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde y no permitamos que el diablo, hermanos, nos susurre, hermanos, el pensamiento y poder decir, yo mejor me voy de la iglesia, yo mejor me voy de este lugar, yo mejor me voy a otro lugar, y vamos a cualquier lugar. Mi hermano, sea fiel a Dios. Amén. No traicione al Señor. No traicione la palabra de Dios, no traicione su iglesia, no traicione al pastor. Manténgase fiel a su Dios, hermano. Amén. Siga adelante. Estamos aquí, hermanos. Amén. Amén. Número 2. No seamos como Pedro. Pedro, hermanos. Dice la Biblia en Lucas 22:31, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Hermanos, número 2, no sea un Pedro, no niegue al Señor. Hermanos, mantengámonos, hermanos, firmes delante de Dios. Amén, hermanos. Amén. Mantengámonos firmes delante de Dios. No andemos, hermanos, negando al Señor con nuestros hechos, con nuestro comportamiento, con nuestra manera de ser, una en la iglesia y otra fuera de la iglesia. Hermanos, mantengámonos, hermanos, firmes y no estemos negando. No seamos como Pedro. Pero para terminar, hermanos, allá en el libro de Juan, por favor. ¿Qué pues haréis de Jesús llamado Cristo? Número 1, no traiciona al Señor. Número 2, no niega al Señor. Pero número 3, en Juan 19. Juan 19, 26. Dice la palabra de Dios, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Hermanos, seamos como Juan. Estemos con el Señor hasta el final de nuestras vidas. Amén, hermanos. Amén. Juan estuvo allí, al lado del Señor, cerca del Señor, allí mirándolo cómo estaba siendo muerto, mirándolo allí en la cruz, cómo estaba siendo crucificado. Y él estuvo allí hasta el final. Hermanos, ¿hasta cuándo? Hermanos, ¿hasta cuándo debemos decir? Hasta que Cristo venga por nosotros y nos lleve a su presencia. Amén. ¿Hasta cuándo, hermanos? Sí, va a haber situaciones adversas, va a haber tiempos difíciles, va a haber tiempos, hermanos, donde quizá pasaremos por pruebas, quizá pasaremos por dificultades, quizá la iglesia a veces pasa por tiempos, hermanos, en las montañas, y luego pasa por tiempos en los valles, y luego nosotros mismos, hermanos, como que queremos y que no, hermanos, pero hermanos, hermano, manténgase fiel hasta que Cristo venga, manténgase y sea un Juan, no sea un Judas, no sea un Pedro, sea un Juan y sea fiel hasta la muerte. Amén. Amén, hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias te damos por tu palabra en esta noche. Bendícela, por favor, Señor. Y Señor, bendice esta preciosa iglesia y su pastor.
te pido que tú les uses en gran manera. Señor, Pilato dijo, ¿y qué pues haréis de Jesús llamado Cristo? ¿Qué es lo que nosotros, Señor, haremos contigo, Señor? Señor, nos salvaste, y nos salvaste con un propósito, para predicar y llevar el Evangelio. Señor, mi Dios, ayúdanos, Padre Celestial, por favor, y danos, Padre Celestial, de tu gracia. Señor, ayúdanos a ser como Juan, para poder, Señor, terminar nuestros días hasta el fin. Llegar, Señor, a tu presencia, Señor, y escuchar las palabras de Cristo. Bien, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Gracias te damos, Señor, en esta noche, por todo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias. Vamos a tener, hermanos, una breve invitación. Se mencionaron 3 cosas: no traiciones al Señor, no seas como Judas, no niegues al Señor, no seas como Pedro, y seamos como Juan, seamos amorosos, fieles, leales a Dios. Y yo sé que Dios nos habla cada que se predica su palabra. Vamos a escuchar el piano unos minutos, y si Dios le habló, hermano, quiere pasar al altar, venga al altar y hablemos con Dios para que Dios nos ayude a no ser como ni Pedro ni Judas, pero ser como Juan, y que Dios nos ayude a ser ese discípulo fiel que esté con Cristo hasta la muerte, que esté allí invariablemente a los pies del Señor. Dios le habló, hermano, el altar está abierto. Vamos a tener unos minutos de invitación.